Hola, Todo hemos orado por algo con fe, pero la respuesta aún no fue como la esperábamos. hoy queremos hablar de esos momentos en los cuales Dios dijo no, espera o no respondió como nosotros quisiéramos. Yo soy Natalia Y yo soy Angie. y bienvenidos a esta nueva temporada. Ahora sí. ¡Feliz año! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien y hayan pasado un buen año. El día de hoy vamos a empezar nuestro podcast, nuestra nueva temporada, y el episodio de hoy se llama Cuando Dios no respondió como esperábamos. Esos momentos difíciles que que no entendimos durante el proceso, pero entendimos después. Y pues no podemos hablar de esto sin un invitado, ¿no? Sí, el día de hoy tenemos nuestro primer invitado por fin. Así que con ustedes, damas y caballeros, mi esposo. Yo creo que es el invitado más especial que va a haber en este podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Qué has hecho? Nada, hacer oficio en la mañana y levantarme. ¿Te gustaría presentarte con nuestros seguidores? Bueno, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez. ¿Tengo que decir la edad o esa la podemos obviar? Puedo obviarla si quieres. Bueno, la edad no es necesaria. Igualmente, pues, ¿qué más les digo? De parte del nombre. ¿A qué te dedicas? Me dedico a trabajo para Sociedad Portuaria, en el área de mantenimiento, ejecutando labores de mantenimiento a los equipos o reacción si los equipos fallan como tales. Ah, qué bueno. Qué bueno. Como si yo no supiera. Actualmente, Órale, vaya. ¿qué desempeñas en tu iglesia? En la iglesia donde te congregas. Bueno, en la iglesia donde me congrego empezamos con la parte de alabanza. Estamos en el ministerio de alabanza. Estoy encargado de la parte del bajo y hago las otras voces, segundas voces de la voz principal. Y ahora, último, ya finalizando este año, ya nos nombraron a mi esposa y a mí como líderes juveniles. Vamos a esperar. ¿Y quién es tu esposa? Ah, aquí la señorita presente. Sí, miren. Es que no sabíamos. Bueno, hoy te hemos invitado que tenemos un tema muy interesante. ¿Recuerdas una situación donde oraste mucho y la respuesta de Dios no fue lo que esperabas? Sí. Han habido algunos, han habido varios, o pues decían como unos varios. Pero sí, se puede hablar sobre eso. Podríamos ir como en orden cronológico, ¿no? ¿Tú desde qué edad eres cristiano o desde cuándo empezaste a seguir a Jesús? Pues yo lo sé, pero los invitados no. Los espectadores, no. El invitado no sabe. El invitado. Los espectadores no. Bueno, desde siempre, desde antes de nacer, mi mamá siempre ha sido cristiana y por parte de mi mamá, siempre todos han sido cristianos, ejerciendo la parte ministerial. Por parte de papá, no. Por parte de papá siempre fueron católicos. ¿Sí? Pero entonces todo eso del cristianismo vino por mi mamá, el abuelo, el papá de mi mamá, todos los tíos, los primos por parte de mamá son cristianos, también pertenecen al ministerio de alabanza, son músicos, tocan varios instrumentos o cantan también. Entonces, digamos que toda la rama del cristianismo viene por parte de ella. Entonces, desde nacimiento vengo con el conocimiento, aunque al principio no lo ejercía de lleno. Ha habido ciertas cosas en el cual de pronto no encajaba en congregaciones en la ciudad donde estamos, y eso hizo que de pronto se aburriera uno o perdiera el interés en ejercer un ministerio o un servicio a Dios porque uno no sabía cómo hacerlo. Mi mamá de cierta forma nos inculcaba la palabra, nos leía desde pequeños, nos cantaba desde pequeños, pero en las congregaciones de pronto no se veía esa compatibilidad con los grupos, tanto adolescentes como jóvenes. Solamente me recuerdo que hubo una iglesia en la cual estuvimos No menciona el nombre. desde pequeños y
y estuvimos muy bien con mi hermana, ¿no? Estuvimos en el Ministerio de Adolescentes y nos ponían actividades, mucho tipo de actividades, y eso nos ayudó mucho a crecer. Luego hubo un problema interno dentro de la congregación, lo cual hizo que la iglesia se dividiera y pues nosotros no sabíamos para dónde irnos, así que optamos volver a donde íbamos inicialmente, es un periodo largo donde buscábamos qué hacer, ¿sí? Después de eso ya, eso fue toda la adolescencia, ya vinimos a ejercer algo cuando ya teníamos 17 años, 16, 17 años, 16 tenía mi hermana, 17 tenía yo, y llegamos a una congregación en la cual nos aceptaron bien, nos pusieron a trabajar desde el principio, nos acogieron, obviamente hubo la formación inicial de, como todo miembro nuevo a una congregación, pero luego ya entramos al ministerio juvenil a trabajar con jóvenes, a trabajar en consolidaciones, y eso nos ayudó a crecer espiritualmente. Qué bueno. Y pues dijiste que empezaste a ejercer desde los 17 17 aproximadamente. años. Desde los 17. 7 años, 17 años en una iglesia. En una iglesia como tal. 17 años y ya como de formación, eso fue como en el 2002, eso ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y Todavía no había nacido. No iba a decir la edad, pero él ya dijo que tenía como 17 años en el 2002. ahí hacen sus conjeturas, se hacen Tiene sumas, como restas, 60. multiplicaciones y divisiones. Sí, y después de eso, 17 años, como unos 2004, 2005, ya de formación musical dentro de la congregación, ya comenzamos a ejercer la parte de la alabanza y la adoración dentro de una congregación como tal. Inicié como bajista, sigo como bajista, pero ya he estudiado otras cosas como guitarra y piano. Pues el tema de hoy es cuando Dios no respondió como esperábamos. Entonces, según la pregunta que te hacía Natalia ahorita, que si recuerdas alguna situación donde estabas orando por una cosa y Dios te respondió de otra manera o no te respondió o te dijo no o te dijo espera. Subieron varias, vamos a hacer una que sea más... Desde el mismo año en el cual terminamos de salir del colegio, tenía yo 17 años, mi papá dijo, no hay dinero para la universidad, ¿sí? Yo hasta aquí les puedo ayudar porque no había con qué sustentar esa parte, ¿listo? Entonces, pues fue un poco complicado porque en la ciudad en que vivimos no hay muchos lugares donde estudiar, o sea, no hay mucha universidad o no hay mucha variedad de carreras que uno le llamen la atención. Entonces, intenté por varios medios de estudiar, de buscar universidades, pero pues el dinero era uno de los grandes problemas que había. Entonces opté por entrar al SENA. Al SENA, como a los 18 años, entré al SENA haciendo varios exámenes, porque eso no es, antes era muy complicado. Antes había que hacer un examen de admisión, hacían una convocatoria y habían por ahí unos 300 o 400 jóvenes intentando ingresar a un curso o una carrera, de los cuales aceptaban 20. De esos 20 de pronto dejaban 5 más, quedamos 25 por si las dudas de esos 20 no que alguno desertaba, ¿sí? Entonces, yo hice varios intentos y como al tercer intento pude ingresar a una carrera larga, ¿sí? De 1 año y medio duró la carrera. Eso fue en el área de electricidad. Y comencé a estudiar durante todo ese tiempo, pero antes de eso yo ya venía buscando de Dios más frecuente y comenzaba a formarme en la parte ministerial y todo. Durante ese tiempo hicimos toda la carrera en el SENA, salimos, pero ustedes saben que en el SENA, si no consigues patrocinio en cierto tiempo, en 2 años, la carrera se pierde. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a buscar. Ahí el dilema. No había nadie le contrataba a uno. Me mandaban para Cali, yo iba a Cali, hacía las presentaciones, no quedaste. Iba a una casa, iba a otra empresa, iba a otra, y no había nada. No, que vaya recomendado por tal fulano, iba y no, tampoco. Entonces uno le oraba a Dios y decía, bueno, en mi casa no hay dinero. Mi papá acababa de salir de
de trabajar, se había pensionado, pero no le llegaba la pensión. O sea, estábamos sin un peso en la casa. Mis papás hacían ventas, vendían arepas, vendían empanadas y todo eso. Y nosotros para congregarnos o ir a la iglesia nos tocaba a pie. ¿Qué tan retirado quedaba la iglesia donde? Más o menos nos devorábamos casi media hora en llegar. En De ese ida. entonces, de ida, Y de más venida. la avenida, porque no había cómo hacerlo. Inclusive cuando estaba estudiando, como no había dinero, a veces entre compañeros nos hacíamos en ciertos lugares y nos íbamos a dedo. Y decíamos alguna camioneta o lo que pasara, a ver si nos llevaba lo más cerca posible a la casa. Entonces, a donde no llego hasta tal lado, bueno, me sirve, de ahí camino menos. Claro. Otras veces me iba caminando. En una de esas que yo le decía a Dios, porque yo no entendía muchas cosas, como que entré a estudiar y, y el SENA tenía su propio bus y a los meses se daña el bus. Entonces ya el recorrido que hacía ya no podía hacer. Muchas veces me iba a pie renegándole a Dios, diciéndole, bueno, y entonces, mira todo lo que está sucediendo y no hay una respuesta. O sea, entonces yo sentía que en medio de esa caminata que tenía yo de casi una hora, él me respondía y decía, pero es que tú me habías pedido estudio. Ya te di el estudio. Tú no sabes hacer nada prácticamente, ¿sí? Tú nunca aprendiste a trabajar porque tus papás nunca te dejaron trabajar. Te pusieron a estudiar en el colegio y dijeron, usted encárguese de estudiar, del resto nos encargamos nosotros. Y eso era duro para mí porque ver la necesidad en la casa y mi mamá se enferma también al mismo tiempo, con problemas de depresión y todo eso. Entonces para uno como joven, ver que uno no puede aportar nada, sino que se vuelve un gasto, es complicado. Entonces esas caminatas orándole a Dios y hablando con Él sobre lo que estaba sucediendo y de qué forma podía yo solucionar. ¿Será que me salgo y me pongo a trabajar en otras cosas? Y en esa caminata Él me decía, no, usted no sabe hacer nada, ¿qué se va a poner a hacer? Usted está estudiando para mirar a ver qué va a hacer después. O sea que tú durante esas caminatas que te hacías sentiste mucha frustración o rabia, rencor de pronto. Exacto. Sí, porque yo quería una respuesta inmediata. O sea, es que era como que todo se confabulaba o todo tenía una forma en el que nada te salía bien. Porque es que del grupo de 20 que éramos en el salón del SENA, yo era el único que no tenía patrocinio. Todos tenían patrocinio durante la etapa lectiva y todos ganaban plata durante la etapa lectiva, mientras que iban a estudiar allá, a aprender, todos ganaban plata menos yo. O sea, a mí no me salía un patrocinio. Y yo decía, pero ¿y entonces? El SENA se encarga de las cosas, pero a mí no me salía. Yo decía, pero ¿y lo que está pasando? O sea, ¿algo estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo mal? Si me estoy encargando y estoy buscando de ti, en la iglesia ya estaba, en el ministerio de alabanza, sirviendo, todo eso, uno piensa que todos esos servicios son una recompensa y que a uno le tiene que ir mejor porque está haciendo todo ese tipo de cosas. ¿No? Cuando no, o sea, Eso no tiene nada que ver, o sea, uno sigue en el servicio y a ver qué pasa. Entonces, una de las cosas que cuando él me dio esa respuesta, entonces yo me tranquilicé un poco y seguí adelante con la parte lectiva, estudiando y formándome en la parte. pero tú sentiste que Dios te habló audiblemente o como Audiblemente. así tal cual. Audible. No. Exacto. Yo iba caminando, es que yo tengo todavía el recuerdo de cuando iba caminando, inclusive me acuerdo hasta de qué ropa iba vestido ese día, porque fue como impactante ese momento en el cual yo iba, obviamente no iba hablando duro, ¿no? En mi mente, pero era como que yo no estaba allí, yo era camine y camine y dígale todo y recordándole todo lo que me estaba pasando, como si Dios no supiera qué es lo que está pasando, ¿no? Y iba caminando hasta que me dijo, pero es que tú no sabes hacer nada. Así de una vez, yo me frené. Claro. Tú no sabes hacer nada. Tú nunca has trabajado. Tú me pediste un estudio, ahí ya estás estudiando. Sí, entonces yo quedé como que, entonces ya comenzó a mostrarme y a decirme cómo eran las cosas. Que me estuviera tranquilo, que esperara, que siguiera adelante. ¿Sí?
Desde lo del patrocinio, o sea, de que empezaron a buscar pues prácticas en el lugar donde estabas estudiando, ¿a cuánto tiempo pasó a esa conversación con Dios? Esa conversación con Dios fue casi finalizando el primer año de estudio, porque fue año y medio. Digamos que yo entré en el 2004 a estudiar. Y en el 2005, a mitad del 2005, junio del 2005, yo terminé la parte lectiva. Y ahí debería empezar las prácticas, ¿sí? Pero imagínate, todo ese año y medio, todos los demás tenían ya el patrocinio. Yo salí sin patrocinio. Entonces ahí pensó el otro calvario, que fue el que le había dicho, comenzar a buscar el patrocinio. Entonces ahí algunos me decían, no, vaya a donde tal fulano y pregunte y dígale que es. Algunos me decían, no importa que no ejerza la parte eléctrica, métase que le den patrocinio en otra cosa. Pero entonces como que no tenía coherencia esa Coherente. parte. Cuando yo miré que iba a un lado, iba al otro y no salía nada, yo opté por decirle a Dios, listo. Porque hubo un momento en que fui a hacerlo como me dijeron, ve y de parte de tal, me trataron mal. Me trataron muy mal en ese lugar. Entonces yo regresé a la casa y le dije a mis papás, yo no vuelvo a ir de parte de nadie. Y ahora en adelante se hace lo que Dios quiera en el tiempo que Él dice. Durante este tiempo lo único que voy a hacer es dedicarme a la congregación, a formarme, a buscar de Dios. Entonces en ese tiempo hice liderazgo 1, consolidaciones. Me puse a estudiar en la iglesia mientras que salía un patrocinio. Pero ¿cuánto fue eso? O sea, ¿de meses o años? Casi el año. Casi un año. Sí, porque yo salgo en el 2005 y todo ese 2005 sin nada. Entonces ahí fue que tomé la decisión, listo, de aquí en adelante busco de ti, estudio en todo lo que tengas que hacer en la iglesia, todo lo que tengas que hacer en la iglesia. Y tú me darás el patrocinio en el momento en que tiene que ser. No vuelvo a hablar con nadie y no vuelvo a ir de parte de nadie. Voy a esperar a que tú muevas tu mano en el momento en que es. Y me dediqué así. O sea, que tú no viste como esa etapa en la que te aburriste y no oraste más, sino que al contrario, No. buscaste más de Dios. Busqué más de Dios. Orando y Fue orando. por eso, fue porque si Dios de pronto no me hubiese dicho lo que me dijo en ese momento, y Él me hizo a entender lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y que cuando seguía yo en mis fuerzas, buscando lo que no era en ese momento, entonces lo que hizo fue darme más fuerzas para dedicarme a lo de Él y esperar, ¿sí? Obviamente si había frustración. ¿Cómo no va a haber frustración? Porque tú ves a tu alrededor y no hay nada. O sea, seguías yéndote a pie, no había un peso para nada, para comerse un dulce, para nada, nada es nada. ¿Sí? Es como algo que yo le contaba a mi esposa, que con el primer sueldo de aprendizena me tomé una malteada por primera vez en la vida. Y tenía yo 18 años, 18, 19 años. No miento, tenía más, tenía 20 años. Cuando me tomé la primera malteada de mi vida, eso me sabía a gloria, todo lo que era. Entonces, es el contexto de lo que uno está viviendo durante todo ese tiempo. ¿Sí? Claro, es un proceso. Era un proceso en el cual tú tenías que entender. Lo bueno es que él entendió, porque pues hay momentos en que las personas no entendemos. O sea, hay procesos que uno pasa, que uno no entiende y que uno lo que hace es como que alejarse de Dios en vez de buscar de Dios como lo hiciste tú. Lo bueno es que la relación de él no cambió en ese proceso. Sí, yo creo que se fortaleció, ¿no? Exacto. Eso fue a causa de una de las formaciones que tuvo uno y las confrontaciones que tenía uno. Voy a decirlo como confrontación, no en el mal sentido con Dios, sino que hay una relación estrecha con Dios y de conversar con Él y orar y presentar lo que uno está haciendo. A pesar de que el corazón de uno está triste y está mal, ¿sí? Porque no es que uno como ser humano va a decaer en cualquier momento. Y es esa fortaleza. Entonces, lo que uno hizo fue buscar, seguir adelante, seguir orando y
y hacer lo que a uno no le gusta, esperar. Esperar es frustrante a veces, porque uno no sabe cuándo es el momento, cuándo será ese momento. Entonces ahí ya viene cuando un día simplemente llaman a la casa. Un día suena el teléfono. En el tiempo habían teléfonos fijos, ¿no? Todavía hay, no, pero sí, llaman y que Luis Alberto Rodríguez, yo contesto y llaman que no, que le hablamos de X empresa. Y yo sí, dígame, no, es que es para que usted venga a hacer la etapa productiva en la empresa de nosotros, haga las prácticas. Ah, bueno, y me dice, ¿y qué empresa es? No, que se llama tal. ¿Usted la conoce? Pues aquí en la ciudad donde vivimos, esas empresas eran muy reconocidas porque eran una de las más grandes. Era la segunda más grande en Buenaventura. Pero entonces yo no la conocía. Entonces la señora que me habla, que era la jefe de talento humano, me dice, ¿usted no conoce la empresa? Yo no tengo ni idea de qué me está hablando. No, ella es dueña del Grúas y bueno, en fin, un poco de cosas. Yo no tengo ni idea. ¿Y dónde queda? No, que queda dentro del muelle de Sociedad Portuaria. Y yo, bueno, pero yo no me sorprendo de nada porque yo no entendía nada. Pero tú mandaste alguna hoja de vida ya. No, eso te lo, llegó así eso, a la sorpresa. esa es la sorpresa. El SENA siempre hace ese tipo de cosas, manda las ofertas a cada una de las empresas y esa empresa contrataba mucho aprendiz SENA, siempre 5, 6, 7 aprendices SENAs en un año. Entonces esperaba los 6 meses y volví y renovaba. En ese tiempo salían muchas carreras técnicas, entonces la empresa necesitaba eso les ayuda a ellos. Entonces esa me salió a mí. ¿Cuándo fue? Febrero del 2006. O sea, casi el año esperando. Así el año. ¿Te imaginas todo un año uno? No, Dios me va a ayudar. Dios, en el tiempo de Dios, Esperemos. Y uno no ve nada. No ve nada. Sí, porque es que en el tiempo la crisis que sufrió mis papás, de mi mamá en ese entonces, o sea, cuando habían esas crisis, era cuando uno intentaba renegar. ¿Y entonces para cuándo? Ahí es donde Dios no dice nada. ¿Tú sentiste como que en algún momento que las personas que te rodeaban, no sé, de pronto tu familia o amigos, te decían, ¿dónde está tu Dios? O Bueno, en esa parte ya no tenía amigos que no fueran de la iglesia. como la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. No. No habían amigos por fuera. Todos eran de la congregación. Entonces, pues ellos entendían mucho el proceso. Algunos me ayudaban. Una vez un joven se dio cuenta de la necesidad que yo tenía. ¿Sí? Yo no tenía medias. Y él fue y me regaló. Entonces, de cierta forma había gente que te ayudaba en pequeñas cositas, fueran necesarias. Ese día simplemente le conté, no sé por qué hablamos de tema, le conté y cuando al otro día me fue. Yo me quedé sorprendido. Sí, porque de pronto uno no se lo esperaba de esa persona. ¿Sí? Entonces, habían cosas que Dios hacía con los demás. ¿Sí? El sostenernos durante un año, mientras que mi papá volvía y le podían pagar la pensión que tanto tiempo esperaba. Después de un año fue que a mi papá le pagaron la pensión. Entonces medio mejoró la cosita. Y ahí seguí con eso. Dios te sorprendía con pequeños detalles. Uh-huh. Sino que si uno se pone a ver la magnitud, el proceso, uno nunca va a ver como esos pequeños detalles que Dios le da a uno para como diciéndote, aquí estoy yo. Uh-huh, exacto. Toma tus medias. Sí. Eso así fue. Entonces cuando ya me llaman de la empresa, voy y consigo el uniforme y todo eso, y bueno, ya me están esperando afuera del muelle, porque eso no puede ingresar cualquiera, sino que tienen que tener un protocolo largo de seguros, de ARL, bueno, en fin.
Entonces la jefe de personal me espera afuera y podemos entrar como tal al muelle. Para mí eso es otro mundo. Eso es como otra ciudad aparte de donde uno está. Una cosa siempre me decía mi mamá era, yo no quiero que usted trabaje en el muelle. Porque el muelle es desgastante. ¿Sí? Es mucho estrés allá adentro, hay mucho ruido, es muy peligroso, hay muchos equipos grandes, pesados y hay mucho accidente. Y mi papá trabajó 20 años allá adentro como guarda de seguridad. Y mi mamá decía, yo no quiero que usted trabaje en el muelle porque el muelle es 24 horas al día. Eso implica que usted va a tener que trasnochar en algún momento. Ya no quería. Lo confirmo. Entonces, pero es una cosa lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios va a hacer con uno en esos momentos. Entonces yo entro y comienzo a conocer todo eso. Claro, yo soy eléctrico, técnico eléctrico. Para mí eso era una cosa totalmente distinta, porque eso ya era algo más automatizado, más tecnológico, que de pronto poner un bombillo, poner unas cosas más sencillas. Sí, para mí ya eso era grande. Entonces a mí me presentan con un mundo de ingenieros que tienen especialización y todo eso, y uno ahí se ve chiquitico en medio de todo ese poco de gente. Y ya bueno, vamos a hacer tal cosa, usted va a hacer aquello, y uno no sabía qué hacer. Uno de pronto decía, si toco, de pronto daño, mejor no toco, mejor espero que me digan. Entonces yo muchas veces me quedaba quieto esperando que me dijeran qué hiciera, porque yo no hablaba. Era muy tímido en toda la hora yo no era entrenador, no, venga, yo le ayudo, venga, yo hago esto. No, yo no era así. Entonces yo me quedaba retraído y esperaba que alguien me dijera. Entonces si nadie me decía nada, yo me quedaba ahí parado. Podía quedarme todo el turno ahí parado porque no sabía qué hacer. ¿Sí? Yo no sabía qué hacer. A mí me muestran todo. Yo, Dios mío, ¿y esto qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Entonces ya un compañero de todos me llamó, vení, te enseño. Entonces vamos a trabajar en esto, pues vas a mirar este dispositivo, sacarlo, limpiarlo, organizarlo, acomodarlo, todo. Entonces él me iba mostrando paso a paso. Lo que no hicieron los ingenieros lo hizo un compañero ayudante, que había sido aprendiz en el año anterior y que lo habían contratado. Entonces él comenzó a mostrarme todo, cómo funcionaba, cómo se ejecutaban los mantenimientos, toda esa parte. Durante ese tiempo dijeron, necesitamos a alguien que se encargue de las herramientas. Entonces me sacan del área de mantenimiento y me meten a las herramientas. Yo decía, pero es que yo necesito aprender. Y me meten en herramientas y yo decía, pero aquí estoy perdiendo el tiempo. Pero miren cómo son las cosas de Dios. Yo no estaba perdiendo el tiempo. Eso es lo que creía al principio. Entonces yo lo que hacía era organizar todo. Entonces cuando llegaba alguien, necesito herramientas para hacer un trabajo de tal y tal cosa. Entonces yo apuntaba, hacer mantenimiento tal dispositivo. ¿Qué herramientas necesita? Necesito llaves tales. Y yo comenzaba y organizaba las llaves. Yo organizaba todas las herramientas que él necesitaba y se las entregaba yo. Ya sé que cuando digan para este mantenimiento, ¿qué necesita? Entonces yo le decía, ¿qué va a hacer? Cuando ya llegaban, yo había cogido experiencia, le preguntaba, ¿qué vas a hacer? No, voy a trabajar en tal, listo, necesitas esto y esto. Entonces cuando yo salí a hacer los mantenimientos, yo ya sabía qué herramienta necesitaba para ese tipo de ejecución. Entonces no todo, uno piensa que no está haciendo nada, pero en verdad está aprendiendo, pero cuando entiendes lo que está sucediendo. Otro podía hacer, coja, pero no era así. Entonces allí ya durante los 6 meses, parte de los 6 meses estuve en eso. En marzo, abril, mayo, junio, julio. Y agosto era mi último mes. Eran 6 meses. En septiembre yo tenía que entregar y venía otro aprendiz y yo decía, no, ¿y ahora? Pero resulta que en ese tiempo la empresa para la cual trabajaba en cierta forma estaba fusionada con otro área de mantenimiento y deciden dividirse un mes antes de yo terminar prácticas. Entonces allí lo que hice fue hacer lo que nunca había sido capaz de hacer. Hablar. Fui
a la oficina del jefe, porque entonces la empresa se divide, muchos cogen para la otra empresa, otros se quedan, pero quedan las vacantes. Yo dije, si no hablo aquí, no hablo nunca. Y me le metí a la oficina del jefe. Me senté allá con él y le dije, no, es que necesito hablar con usted. Y dije, cuénteme. Es que eso fue en agosto. Y yo le dije, es que la empresa se dividió, ustedes necesitan gente. Y aquí hay vacantes. Y yo quiero seguir aprendiendo. Y mis prácticas terminan ahorita en septiembre, ya termina la práctica. Lo que pasa es que yo quiero seguir para que me tengan en cuenta. Y, bueno, Alberto, yo lo voy a tener en cuenta si algo. Hoy terminaba prácticas y me dijo, venga, vayan firme. Por 3 meses. Yo, 3 meses mientras llega otro aprendizena. Y yo, bueno, listo, hágale, no hay problema, yo le hago. Durante esos 3 meses me puse a aprender de todo lo que me pusiera. Ejecutar los mantenimientos bien, o sea, porque como no había más gente, el ingeniero encargado nos ponía a hacer los mantenimientos. Entonces ahora sí él cambió su forma de hacer las cosas y nos comenzó a enseñar. Estos dispositivos sirven para esto, estos sirven para esto, esto sirve para esto, esto funciona así, 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 así. Desarmábamos las cosas, volvíamos, las armábamos. Entonces él comenzó a ver que nosotros, el compañero que me había enseñado y yo, éramos como la mano derecha ya de él. Vayan y hacen ustedes, como los veía, como que funcionábamos bien juntos, decían, no pueden estar juntos, divídanse. Usted va a coger un sistema y usted coge otro sistema. Claro, para poder abarcar más la grúa y terminarla más rápido. Entonces, pero ejecutando muy buen mantenimiento. Entonces él comenzó a ver que había confianza en nosotros a pesar de que éramos inexpertos, ¿sí? Digamos que en el rango de ellos el ayudante es el de menos rango, ¿sí? De ahí seguían los técnicos y ahí seguían los coordinadores, bueno, en fin, esa es la estructura organizacional de la empresa. Entonces él comenzó a ver eso en nosotros. Entonces uno comienza, bueno, aquí como que hay respuesta, pero yo no estaba fijo, o sea, yo ya en cualquier momento me pueden sacar. Yo, ¿cómo hago para sostenerme? Hacer lo que siempre hice desde el principio, encargarme de las cosas de Dios. O sea, que incluso después de estar ya trabajando, que tu mamá te dijo que era un trabajo cansador y todo lo demás, seguiste buscando de Dios. Exacto. Y seguiste sirviendo en la iglesia. Así lo hacía y siempre, desde que hice las prácticas comencé, inclusive como ya en la iglesia pasé a ser el líder de alabanza. Imagínense, durante todo ese tiempo ya el que era líder sale, se va para otra ciudad, entonces no había líder de alabanza y me nombran líder de alabanza con otro muchacho. El pastor de ese entonces, yo salía, digamos, a las 6 de la tarde. Salía a las 6 de la tarde y él esperaba hasta que yo llegara para estar en el servicio. O sea que él a veces retrasaba un poquito el servicio, aparte de la alabanza, hasta que yo llegara. Porque hubo un momento en que yo me quedé solo. O sea, tenía un grupo grande, pero a la final todos se esparcen, se van y quedo yo solo al frente de la alabanza. Entonces lo que hacía yo era llegar, mi mamá llegaba, tenía toda la ropa lista, yo llegaba y directico me cambiaba y me subía. Sí, yo sé que está mal llegar uno directo a tocar y no sentarse un rato a orar y todo eso, pero era la condición que había. O sea, no había nadie quien más ejerciera la alabanza. Había necesidad. Entonces el pastor de esa congregación esperaba un ratico que yo llegara. No te lo esperamos, le decían a mi mamá. Y yo llegaba corriendo. En ese tiempo no había tantos tracones como ahora, entonces llegaba uno un poquito más rápido. Entonces llegaba y subía y dirigía la alabanza. Obviamente yo ya tenía todo organizado y qué canciones íbamos a cantar y todo eso. Eso era lo que pasaba casi siempre. Entonces yo seguía ejerciendo normal y trabajando al mismo tiempo. Entonces uno miraba la respuesta de Dios, que como Él, a pesar del trabajo y a pesar de todas las cosas, Él siempre organizaba los tiempos para que uno pudiera estar en el servicio. No se perdía esa conexión con Él, ¿sí? Entonces hay algo que hay que tener claro. Dios te puede dar el trabajo, el empleo, te puede dar el estudio, pero si Dios te dio el estudio y te dio ese empleo, ¿por qué ahora eso se volvió en contra tuya y ya no tienes tiempo? Es ilógico. Si Dios te lo dio, ¿por qué no te queda espacio?
Porque ahora eso que Dios te dio supuestamente ya te absorbió todo el tiempo y ya no hay espacio para ir a la iglesia a congregarse o servirle en el ministerio si es necesario, en el cual tú estés, sean de jóvenes, sea de adultos, o sea en la alabanza, sea en el diaconado, cualquier otro tipo de ministerios que haya dentro de la congregación, porque ya no hay espacio. Se vuelve como, en vez de una bendición, se transforma entonces en algo que te está estorbando. Exacto, solo es un para estorbo. buscar de Dios. Y pues después Dios te pide que lo sacrifiques si no quieres. Incluso pasa también con la misma esposa, con el mismo esposo. Estás pidiendo un esposo, pidiendo una esposa, pero llega y ya no sirves como antes. O ni siquiera haces el esfuerzo en los días que puedes de estar en el servicio para adorar. Y siempre he sabido que Dios acomoda todas las cosas. Dios es un Dios de orden y Él todo lo organiza de una forma en que tú puedas estar. Y si de pronto estás laborando o en la universidad, en lo que sea, hay un evento o algo en el cual Dios requiere de ti, pero tú no haces ni el mayor esfuerzo de hablar para, digamos, solicitar un permiso si es necesario. Porque tú te das cuenta cuando Dios necesita de ti y cuando de pronto no es necesario que estés. Pero cuando es necesario que estés, créeme que tú llegas y hablas con ellos, con los jefes o con la universidad o en lo que estés y se te abren las puertas. A mí me ocurrió cuando yo estaba en el SENA, había un evento evangelístico y como Ministerio de Alabanza debíamos estar allí para hacer el impacto evangelístico. Y yo decía, ¿cómo hago? Entonces hablé directamente con el encargado del curso y le dije, tengo un evento así, yo soy cristiano y tengo un evento de esta magnitud. Quisiera saber si ustedes me pueden dar un permiso de faltar a esta clase para estar en el evento. Y me dice, no hay ningún problema, solamente firme ellos tienen una asistencia, un formato de que uno solicita un permiso, porque el SENA es como si fuera la empresa, es lo mismo. Te enseña mucho esa parte de las empresas, cómo debe llenar un formato de solicitud de permisos. Y ellos me lo dieron y yo estuve en el evento. Y cuando estaba en la empresa, yo le oraba a Dios, que haya gracia delante del jefe para los eventos que hay. Entonces yo llegaba del jefe y entonces la primera vez que le dije, lo que pasa es que yo soy cristiano, usted lo sabe, y yo necesito un permiso para tal día. Yo soy músico en la iglesia, soy del Ministerio de Alabanza, y él se sorprende. ¿Y en serio usted es músico? Que sí, yo soy. Bueno, no, hágale, yo le firmo eso, vaya, tranquilo. Después de él le agradó eso y a veces cuando hacía reuniones juntos con todos me decía, Alberto, toques unas canciones, las que usted sabe. Yo les tocaba canciones de Alex Campos y todo así, para que ellos miraran pues y conocieran de cierta forma aparte. Ellos siempre han sabido que yo soy cristiano y nunca he tenido ningún inconveniente con ellos. Sí, también eso es verdad, porque cuando uno se encarga de las cosas del reino de Dios, las demás cosas llegan por añadidura, como le dice el versículo. A mí también me pasó que cuando yo me encargaba de las cosas de Dios en el ministerio, yo también era de la alabanza en ese tiempo y pues todavía, pero en cierta iglesia, estaba en la universidad, me encargaba del servicio de Dios, me iba bien. O sea, no estoy diciendo que sea un mantra, pero sacaba buenas notas. Pero en el semestre en que como que no iba casi, como que había muchos trabajos, esa era la excusa, ¿no? Hay muchos trabajos de la universidad, tengo muchos parciales, yo no sé qué, me iba mal. Y supuestamente me dedicaba al estudio y mejor dicho, a leer, porque en mi carrera había que leer muchísimo y perdía. O sea, no sacaba buenas calificaciones. Ahí se ve también en tu historia que Dios te retribuía conforme al servicio que tú prestabas dentro de la iglesia. Eso era lo que Dios hacía. Cuando tú hablas del versículo, ese es uno de los versículos que siempre tengo como rema en mi vida desde que comencé a buscar de Dios, y es más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Mateo 6:33. Entonces, teniendo este versículo en cuenta, tenerlo claro, es mirar que cuando uno se encarga de buscar de Dios y de buscar de su justicia y de servirle, Dios comienza a emparejar todo lo que está alrededor tuyo.
Algo que tiene el buscar de Dios también y leer su palabra es que te da una facilidad y una interacción con las demás personas. Uno piensa que no, pero sí, comienza a darte esa como autoridad para hablar, para expresarte delante, para saber cuándo tienes que hablar y cuándo mejor calla y espera y escucha lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque eran cosas, situaciones que ocurrían dentro de la empresa. Dentro de la empresa yo tuve bullying, ¿sí? De algunos compañeros que no eran cristianos y lo que trataban era de perjudicarte o de hacer que tú renegaras de tu fe. Y había uno en particular que me la tenía al rojo. Y era joda tras joda, molestadera, molestadera. Y, y yo lo que entendía era, no le presta atención y se calla. O dile, ah, sí, sí, así es. Muchas veces le decía así, ah, así es, así es. Y él como que veía eso y ya no sabía qué hacer para molestarme. Se quedaba callado y se iba. No molestaba más. Y otra es hacerte respetar delante de esos lugares, porque en el mundo secular o en las empresas o en la universidad existen formas joquiales de hablarse, de tratarse, No, bruscamente. ¿sí? Bruscamente o te ponen apodos y todo eso. Entonces, si tú no lo haces y tú tienes una postura como cristiano y tú con autoridad le hablas, y yo a un compañero que me estaba tratando de hijo de tantos para arriba porque era normal para él hablarle así a los demás, yo le dije, venga, creo que yo a vos no te hablo de esa forma. Yo a vos te trato bien y con respeto. Entonces a mí respetame y a mí no me hables así. A mí no me trates así. A mí trátame normal. Mi Claro, nombre eso. es tal y así. Es como este, yo a vos te trato así. Nunca más volvió a hablarme de ciertas formas. Entonces eso hacía que la gente te respete y tú respetar a los demás, no salirte de lo que debes de hacer como cristiano. Respeto con respeto. Ujú. O sea que a la final Dios sí respondió, no de la manera en que tú Exacto. querías. No en el tiempo que yo quería, porque uno quiere todo rápido. Es verdad. O sea, ojalá mañana ya, ojalá mañana tenga todos los recursos necesarios, pero no fue así. Entonces yo entro en que esos 3 meses, ¿no? A los 3 meses llega el otro aprendizena, altivo, voy a decir la verdad, altivo, llegó con una altidez porque él ya era estudiante universitario, pero como universitario no lo aceptaban en la empresa. Entonces lo pusieron a estudiar en el SENA para que entrara como aprendiz SENA, ¿sí? Entonces él llega y dice, ¿a quién es que yo voy a sacar? Así, entonces yo estoy al lado. Yo le digo, pues supuestamente a mí, pero como a mí no me van a sacar, ya yo estaba y decía, yo me quedo aquí porque me quedo. Ya, eso es lo que yo decía, yo aquí me quedo, yo siento que aquí me voy a quedar. Entonces al man como que no le gustó, al muchacho no le gustó, pero en fin. Entonces llegó diciembre y dijeron, vaya y firme otro año más. Tú. Yo. ¿Sí? Él siguió como aprendiz SENA y a mí me contrataron un año más como ayudante de mantenimiento. Pero bueno, listo. Y dije, bueno, tengo un año más aquí. Un año para mi casa. Un año más me catear. Sí, era el mínimo en ese entonces. Costaba como 400,000 pesos el mínimo en ese entonces. Bueno, eso servía para los pasajes, servía para ayudar en la casa y comprar cosas. Y ya, bueno, listo, aquí vamos bien. Pero cuando era aprendiz solamente me ganaba el 75%, o sea, del mínimo. En ese entonces eran como 150 quincenales, o sea, 300,000 pesos al mes. Eso pues no ayudaba para ayudar en la casa mucho, pero por lo menos servía para los pasajes. No tener que pedirle a mi papá, a mi mamá, los pasajes, no, con eso me bandeaba. Y con ese pago fue que me compré la primera malteada. De la mecate. En la que tío me dije, voy a comprarme una malteada, que es lo que siempre me he querido tomar. En fin, ese año estuvimos trabajando duro en la empresa, creciendo y pues mostrándole a los jefes que uno sí era apto para seguir. Durante ese tiempo vi mucha gente entrar y mucha gente salir, como aprendiz de escena. Y yo, bueno, Dios, tú me tienes aquí, por algo será. Esperemos a ver qué va a pasar. Yo quiero seguir trabajando, tú sabes que hay mucha necesidad en la casa. Al año exactico, un 1 de diciembre me llaman.
en la empresa. Dice Alberto, preséntese en talento humano porque usted pasa a término indefinido con nosotros, pasa directamente con la empresa. Los contratos que ya no existen. Eso ya no existe más, ¿sí? Entonces, yo estaba en una bolsa de empleo y ya me dijeron, no, tú sales de allí, ya entras con nosotros directo, ¿sí? A término indefinido. Y con el compañero que había entrado ese día, los dos entramos al mismo tiempo a la empresa, El que te iba a echar. con el que supuestamente me iba a sacar cuando él entrara. Ah, Las cosas de la vida, ¿no? Las cosas de la vida con él. Entonces, ahí ya yo ya vi como que algo, o sea, es como que llegas al punto en que entendí qué sucedió. Ujú. Yo, ¿cómo así? ¿Serio? Que sí, eso ya pasa indefinido. Y yo fui contento, llegué a la casa de mamá. Y pues que claro, yo llegué como a mediodía a la casa y ¿qué hacía acá? Asustados. Lo echaron. ¿Qué pasó? Yo, no, es que me contrataron fijo por la o sea, término indefinido. Y papá eso brincaba y alegre y dichoso. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de contratos no se dan. Empezando por ahí, mire la mano de Dios. Ese tipo de contratos no se daban. No se dan. Y ya no se dan. No existen. Ya no, prácticamente se abolió al término indefinido. Ahora es término, ¿cómo es que le llaman? Prestación de servicio. Prestación de servicios, sí, exacto. Término fijo. Ah, por término cierto fijo, tiempo. ya. Pero no, de una vez yo, Dios mío, aquí fue. Entonces, ahí es como que llega un retroceso en tu mente y comienza Dios a mostrarte, mira lo que se hizo. Entonces me llevó otra vez al inicio. Me pediste estudio, Gloria. te lo di en el tiempo que era. ¿Por qué? ¿Por qué me dio ese y no me dio los anteriores en los cuales me había presentado? Porque ese era una carrera larga. Los otros eran cortos. Este se llamaba CAP Sena. ¿Sí? Los CAP Sena eran los estudios más largos. Se llama CAP, es como de actitud profesional. ¿Sí? Es un certificado de actitud profesional. Era diferente a un certificado de estudio. Eran mucho más largos y tenían mucho más peso para una empresa que un curso normal. Entonces, claro, yo entro y bueno, listo. ¿Y por qué no te dejé entrar a unas prácticas antes? Sí, a otra empresa, ¿Sí? las que tus compañeros entraron. Exacto. ¿Por qué no me dio esas? Porque todos salían. ¿O por qué no me contrató la misma empresa para la cual estaba trabajando antes? Porque si me hubiese contratado antes, no hubiese habido la división de la empresa y no me hubiesen contratado en ese tiempo para poderme quedar ahora fijo. Indefinidamente. Entonces todo fue en un tiempo exacto cuando él lo decidió, a pesar de que yo no veía nada. Ahí cuando me contrataron a término indefinido comprendí lo que Dios había hecho desde que le pedí el estudio, desde lo que me hizo pasar de no tener ni un peso a volverme a contratar en el tiempo para que los 6 meses de la etapa productiva me cogieran en la división de la empresa y pudiera hallar gracia delante de ellos y me contrataran durante 3 meses primero, luego 1 año y ahora completo. Indefinidamente. Y ahí estoy en esa empresa. Actualmente. Hasta actualmente, 18 años. 18. 18 años en los cuales luego entré a estudiar en la universidad, hice la tecnología eléctrica en otra ciudad. Y que le dieron permisos y todo. Ahí vi la mano de Dios en otras cosas porque decía, Dios mío, y ahora tenía un conflicto con el jefe que llegó y Dios siempre me respaldó en ese tiempo y pude terminar la universidad. Y cuando vi que quería ascender a un puesto más alto y este jefe no me dejaba, no me permitía subía a todo el mundo menos a mí, yo le entregué esa situación a Dios. Le dije, tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes que durante este tiempo he buscado de ti y yo confío en ti y tú lo harás. La única forma que hubo para que yo pudiera subir de cargo es que esta jefe lo sacan de la empresa. Apenas lo sacan, el que entra mira los reportes, porque yo había presentado un examen con otros ingenieros y yo sabía que había ganado el examen porque a mí me habían dicho, usted ganó el examen.
pero él no quiere dejar que usted suba. Entonces Dios lo saca de la empresa, pone a otro y este otro mira los resultados y dice, el que sube es Alberto. En el 2015, después de todo ese tiempo que fui contratado en el 2007 a término fijo como ayudante, en el 2015 me contratan y me suben de cargo al que tengo actualmente, ¿sí? Con mejores prestaciones, bueno, todo mejoró muchísimo más de lo que. Entonces, la fidelidad a Dios, el esperar el tiempo de Dios, el estar pendiente de las cosas de Dios más que las cosas seculares. No voy a decir que en algún momento no intenté alejarme de las cosas de Dios, porque sí lo hubo. Hubo un tiempo que yo le llamo como que el vacío en mí, que fueron prácticamente como 2 años, que a pesar de que me alejé un poco de él y asistí, ya no era el líder de alabanza, entonces eso fue como unos 2 años más o menos. Yo le decía a Dios cuando le pedía perdón a él que había perdido 2 años de mi vida por haberme alejado de él, no en su totalidad, pero sí sentía que no había sido lo mismo. Pero eso también fue por otras situaciones. Eso fueron otras situaciones, ¿no? Otras situaciones internas que hubieron. Entonces, pero de cierta forma, a pesar de que hubo esa separación, diría yo, evité muchas otras cosas, de caer en ciertos pecados. Entonces, lo que simplemente hice fue que no estaba asistiendo a la congregación, no me congregaba constantemente como antes, ¿sí? Pero Dios de todo eso volvió y me sacó y volvió y me puso donde Él me quiere. Volví otra vez a la congregación, comencé a retomar las cosas poco a poco, a la final que Dios dijo, va a volver a ser el líder de alabanza, otra, yo, pues, y ahí comenzamos otro tiempo más, hasta el tiempo de ahora, que no me he separado de Él en ningún momento y tampoco quiero. Eso me hace pensar mucho en este versículo de Isaías 55, del 8 al 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Entonces, según la historia que nos cuenta nuestro invitado especial del día de hoy, si las cosas se hubieran hecho a la manera en la que él quería, no hubiese tenido nunca un contrato fijo, indefinidamente. Posiblemente, porque tus compañeros me imagino que no quedaron ninguno en la empresa donde estaban. De los que estábamos estudiando, ninguno ejerce. Ninguno. Y la mayoría de los que entraron a ciertas empresas hicieron su práctica y ya, se acabó el contrato y para afuera y venga otro. Porque es lo normal que se hace en las empresas. Cambie. Porque eso ya es algo que le libera a ellos impuestos. Sí, les conviene a ellos. Les conviene a ellos, a ustedes no les conviene tenerlos todo el tiempo. Pero en el caso de uno, Dios sí organizó todo para que uno comenzara a estar allí. Escuchando todo lo que dijiste, ¿qué le dirías hoy a alguien que está orando y no ve respuesta? Bueno, alguien que está orando y no ve respuesta, que no la va a ver por ahora. Tiene que esperar. Es un proceso. Sé que en el momento en que uno empieza a orar por algo, como Dios te puede hablar de una vez, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque ¿cómo estás tú con tu relación con Dios? ¿Cómo es esa relación con Dios? En ese entonces mi relación con Dios era que todo el tiempo estaba hablando con Él. Todo el tiempo. Entonces miremos la historia de Enoc. ¿Cuánto tiempo pasaba Enoc con Dios? Enoc. Todo el tiempo. Enoc salía a hacer sus cosas y él caminaba con Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo en nuestra vida no es que tú dejas de hacer lo que estás haciendo por sentarte, Dios, ¿y qué está pasando? No. Es esa comunión que tú tienes con Dios todo en cada momento, tú te paras, tú te sientas, tú haces algo y estás hablando con Él. Esa relación es lo que comienza a ver algo tan estrecho que tú comienzas a entender y Dios te comienza a hablar y tú entiendes que Dios está hablando. Otra cosa es cuando no tienes esa comunión o esa conversación con Él tan constante, entonces si Dios te está hablando ni cuenta te das. Porque entienda, Dios te puede hablar directamente a tu mente.
a tu ser, a tu espíritu. Pero también Dios lo hace a través de otras personas. Me dio una prédica, una alabanza. El Exacto. discernimiento. Un amigo, un familiar. O sea, te Entonces, puede hablar por alguien que no es cristiano. exacto, Sí, nos ha pasado. nos ha pasado. Mire que estando dentro de la empresa hubo un momento en ese tiempo que yo estaba renegando un poco de situaciones internas en mí. Mi actitud comenzó a cambiar. Mi forma de hablar comenzó a cambiar. Y comencé a adoptar expresiones que se vivían dentro del trabajo. Y un compañero me dijo, se me acercó, dos compañeros, no nada de cristianos. Uno sí era cristiano, el otro no. Toma trago, mujeriego, todo. Y me dice, ¿por qué reniegas tanto? Y yo, ¿cómo así? Sí, Alberto, te estaba prestando atención y estás renegando mucho. No hagas eso. Eso no es bueno. Y yo, ahí mismo yo entendí, no es él, es Dios. Y otro compañero luego que sí es cristiano se sentó un día allí. Alberto, yo te estaba oyendo y vos estás hablando como los demás. Vos sos cristiano. Ujú. Vos no tenés por qué hablar así. Cambia eso. Yo entendí Dios a través de eso. Entonces, tuviste una relación con Dios muy amena, muy fraternal, muy cerrada con Él. Te alejaste, pero créeme que Dios nunca se va a olvidar de que tú le perteneces. Que estás allí, entonces Él va a buscar la forma de hablarte. Sí, ¿por qué? Porque entendamos esto, cuando hay pecado en nuestra vida, es muy difícil que Dios directamente entable una relación contigo. Claro, porque nosotros estaríamos en pecado, estaríamos en oscuridad y pues Dios es luz y puede Exacto, no habitar. puede estar allí, pero utiliza a otros que sí se pueden acercar a uno. Entonces, mira las situaciones cómo están. Entonces, a veces uno dice, no, es que tú no me estás prestando atención, tú no me escuchas, tú no me hablas. No, ¿cómo Al estás revés. tú? Es que soy yo el que está alejado. Ujú. Antes Dios en su misericordia utiliza a cualquiera para hablarte y darte una cachetada de cierta forma y de sacudirte, güey, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está así? Entonces yo a esa persona le diría, comienza a buscar más. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada más. O sea, Dios en primera instancia. Acuérdate de lo que Jesús hizo en la cruz. Acuérdate de lo que te ha ayudado. Acuérdate de qué forma ha estado contigo. Y si no lo has visto así en su magnificencia enorme, sal nomás al frente y mira todo lo que Dios hace. Y ahí te vas a dar cuenta de que Dios siempre ha estado contigo. Porque nunca te ha faltado nada. Uno dice, no, pero es que no tuve tal y tal cosas. ¿Aguantaste hambre? Estás vivo, ¿cierto? ¿Estás aliviado? ¿No estás enfermo? Entonces está. Ahí está Dios. Entonces espera, órale a Dios, entrégate más, así no escuches nada audible en tu oído. Pero créame que Dios te estaba hablando hace rato por medio de mucha gente y no te has dado cuenta. Incluso Dios también nos puede hablar a través de la palabra. Abra la Biblia, hermano, lea la Biblia. Exacto. Claro, quiere que Dios le hable, abra la Biblia y lea. Ay, ya es que yo quiero que me hable audiblemente. Lea en voz alta. Sí, exacto. Lea en voz alta con entendimiento y verá que ahí va a escuchar la voz de Dios cuando dice yo soy. Ahí está la palabra de Dios. También ponerle cuidado a las pequeñas cosas que Exacto. hace Dios. No esperar algo súper grande, sino que en las pequeñitas cosas también habla Dios. Exacto. Hay muchas cosas pequeñas que uno las pasa por alto y está Dios allí en medio de ellas. Interesante. La verdad, estuvo muy buena la historia. Y hasta yo aprendí algo en esa historia, la verdad. Espero que a ustedes les haya gustado. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotras. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo no puedo hacer eso. Sí, gracias a ustedes por invitarme, por estar en este momento. Esa historia siempre la he querido contar y que mucha gente la conozca porque sé que de cierta forma sirve para entender que hay un propósito de Dios en cada una de las vidas de nosotros y que cuando uno sabe esperar y estar atento a las cosas de Él,
Él va a hacer las cosas de una forma maravillosa y luego cuando comprendas todo el contexto, vas a ver la maravilla que ha hecho Dios en tu vida. Amén. Y que la actitud de uno dice mucho, porque miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos hubieran demorado poquito tiempo en el desierto, pero por la actitud de ellos de estar renegando, de no buscar de Dios, de estarle exigiendo cosas, de estar extrañando Egipto, pues que les tocó pasar mucho más años de lo que de verdad deberían de haber llegado en un poquito tiempo allí a Canaán, creo que era, ¿Sí? a la tierra prometida. Están a 40 días, no más. Y 40 años fue que se demoraron. Entonces, si Luis, si mi esposo hubiera renegado, posiblemente se hubiera demorado muchísimo más, o quién sabe qué otras cosas hubiera pasado en el proceso. No Pero, tendría lo que tiene ahora. ajá, en el proceso toca aprender a escuchar y entregarle a Dios todo. Y que a veces Dios no cambia la situación de nosotros, pero si nos cambia a nosotros en la situación, en el proceso. Entonces, estar prestos a cambiar y a entregarle todas las cosas a Dios. Pues sí. Muchas gracias por vernos. No se olviden de compartir, de darle like, De suscribirse. de activar la campana de notificaciones Y nada, nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado. y con otro tema. Así que espero que les haya gustado. ¡Vamos! Chao.